En nuestras salidas con la bici hay un accesorio que nunca puede faltar, una multiherramienta. Y llevarla adecuada puede ser la diferencia entre volver a casa pedaleando o empujando la bici. En este vídeo os contamos cómo elegir la vuestra. ¡Bienvenidos! Existen diversas marcas, modelos, funciones, materiales, colores, pesos, formas y tanta oferta en ocasiones puede generarnos dudas para saber cuál elegir. Así que vamos a contaros una serie de factores para que encontréis la adecuada. Lo primero a tener en cuenta es saber el número de herramientas o funciones que vamos a necesitar. No por tener muchas será la mejor, ¿no? Ya que eso condicionará a otros factores que ahora veremos, como el peso, el tamaño, etc. Hay que ser realistas con la necesidad que vamos a tener con nuestra bici y el tipo de rutas que hacemos. Es decir, por un lado tendremos que mirar cuáles son los tornillos y piezas que usa nuestra bici. De nada nos sirve disponer de 6 tipos de llave Torx si nuestra bici solo lleva una medida de ese tipo de llave. Y por otro lado, en función de las rutas que hagamos, necesitaremos más o menos recursos. Si la vamos a usar en entrenamientos o carreras donde podamos regresar fácilmente a casa o pedir ayuda, no es necesario llevar una multi con 20.000 funciones. Pero si sois de hacer largas travesías donde no podéis tener asistencia, necesitaréis más opciones disponibles. Y si cuando volvéis a casa os gusta hacer más operaciones a la bici, no dejéis de echar un ojo a este vídeo cuando terminemos. ¿Y cuáles son las funciones más habituales y recomendables? En principio serán llave Allen de 2,5 a 8 milímetros, llave Torx T25 y T30, destornillador plano y de estrella, tronchacadenas, llave de radios y desmontables. Y las últimas novedades que estamos recibiendo ya integran herramientas para reparar túbeles con mechas, lo que nos parece un gran acierto estando su uso tan generalizado. Pero como decimos, dependerá de la necesidad de cada uno y del tipo de bici y uso que hagamos. El siguiente factor a tener presente será el material de construcción. Existen en plástico, acero, aluminio, titanio. A mayor calidad en su construcción nos otorgará mayor resistencia y fiabilidad en su uso, pero se incrementará el precio. Materiales muy resistentes y ligeros harán que sea más caras. Y las más económicas serán las más pesadas. Lo más habitual será el uso de acero cromo vanadio en las herramientas y plásticos de alta resistencia o aluminio en la estructura o soportes. Algo que también aportan las multiherramientas de más calidad es mayor resistencia a la oxidación, algo importante en una herramienta muy expuesta a las inclemencias que nos encontremos en la ruta. El tercer factor será la ergonomía. Es muy importante que podamos trabajar con ella cómodamente y nos permita hacer un uso correcto de sus elementos. En ocasiones tendremos que hacer fuerza con ella y si su forma o construcción no es la adecuada, no podremos sujetarla correctamente. Podríamos lastimarnos las manos e incluso dañar algún elemento de la bici. La mayoría de los modelos son plegables y nos permitirán trabajar con ellas de diferentes maneras. Y también las hay con cada llave independiente y se ofrecen en cajas o fundas específicas. Y otra opción práctica son las que incluyen llave de carraca, pero estas ya no son tan compactas u ofrecen tantas funciones. En cualquier caso, antes de usarla en una avería real en mitad de una ruta, os recomendamos practicar con ella en casa, sobre todo si cuenta con tronchacadenas y desmontables, herramientas que requieren de más experiencia previa. El cuarto factor será el peso. Recordar que es una herramienta para llevar en ruta y que nos saque de un apuro, y que su peso se sumará a lo que llevamos habitualmente. Elegid una con los elementos necesarios para vuestras necesidades y con una buena relación peso-precio. El tamaño también hay que tenerlo en cuenta, ya que lo habitual será transportarla en un bolsillo del maillot o en algún accesorio o soporte para la bici. Si optamos por una herramienta con muchas funciones, aparte de aumentar el peso, será más grande e incómoda de transportar. Si usamos mochilas o bikepacking, este factor será menos importante. Si queréis saber cómo llevar las herramientas y otros útiles en nuestras salidas, no os perdáis este vídeo. Y el último factor, que es el precio, estará condicionado por todo lo que os hemos contado. No siempre el más caro será la mejor opción, pero es muy probable que los más económicos no cubran nuestras necesidades y se deterioren prematuramente. Tenemos que hacer una inversión coherente en una buena herramienta que se ajuste a lo que necesitamos. Y optar por marcas reconocidas y de calidad como las que trabajamos en Mabut os otorgarán esa confianza y garantía que esperáis para vuestras rutas. Y si sois cuidadosos, os durará muchos años.
Esperamos que tras este vídeo os haya quedado más claro los puntos a tener en cuenta y cualquier pregunta no dudéis en dejarnos un comentario que os leemos a todos. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa. Dice una otra, dice, una de mis virtudes es la paciencia. Dice, ¿qué? Que una de mis virtudes es la paciencia, que no escuchas, que para qué tienes las orejas, que tienes que escuchar. Venga ya, hombre, hasta el próximo vídeo. Mira, a lo mejor ni vuelvo, fíjate lo que te digo. A lo mejor ni vuelvo, fíjate lo que te digo.